¿Cómo están, hermanos? ¿Qué tal? Vamos a continuar con estos ejemplos de diagramas de bloque y la diferencia con las demás clases en estas últimas dos que estamos grabando tiene que ver con cuál es la utilidad de un diagrama de bloques. ¿Para qué nos sirve hacer eso? Muchas veces nos esforzamos, tratamos de sacar la idea y al final después pasamos al siguiente paso de la exégesis del proceso hermenéutico de nuestro estudio y parece como que el diagrama quedó ahí en el olvido. No nos sirvió para nada, no le encontramos ninguna utilidad. Sin embargo, el diagrama es un medio nada más, no es el fin, no es que es un logro, sino que es un medio que nos permite observar de manera más detenida un pasaje en cuestión. Claro, el diagrama de bloques no nos dice todo, porque después hay que hacer un estudio semántico, hay que buscar corroboración, hay que buscar también la ayuda en comentarios, predicaciones, hasta después poder entender cuál es la idea que va a gobernar, la idea, el concepto central del autor bíblico, ¿no? Pero el diagrama nos acerca a eso, nos acerca a cuál es la idea original, cuál es la intención original del autor original. Así que vamos a continuar con esto y tenemos otro pasaje que estuvimos estudiando y está ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 14. Esto es una oración corta y vamos a leerla y después vamos a analizar cuál es la idea principal. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bueno, para analizar esta oración y ver cuál es la idea principal, esto es lo que tenemos que reconocer, cuál es la idea principal y tenemos que tachar las ideas dependientes. El primer paso es leer la oración. Ya la leímos y ahora vamos a buscar cuál es el verbo que va a controlar esta oración. Y hay veces que está en la primera línea y hay veces que el desafío es un poco mayor. Creo que este tiene sus desafíos porque no está de forma inmediata al principio de la oración, sino que está ahí por la mitad. Una técnica que yo utilizo, que me ayuda un montón, es ir por descarte, viendo cuál es la idea principal. Y empecemos con esta primer frase. Esta es una frase preposicional. Quiere decir que no puede ser la idea principal, ya que está desarrollando a un verbo o a otra idea, ¿no? Así que en él, con este pronombre, lo tendríamos que tachar. Este también es una conjunción, pero también funciona como un adverbio, y lo que va a hacer la diferencia es, depende a qué palabra esté modificando. Si modifica un verbo, lo vamos a considerar como un adverbio, y si está conectando con algo anterior en el contexto, lo vamos a utilizar como una conjunción. Dejémoslo por ahora, no nos interesa hoy el tema de las conjunciones. Pero también vosotros, ese vosotros está solito, y acá tenemos un gerundio, porque terminan yendo, ¿no? Así que, habiendo oído la palabra, es idea subordinada, está por debajo de la idea independiente. Y después tenemos otra frase preposicional, de verdad. Y el evangelio de vuestra salvación está entre comas, nota ahí, te lo voy a poner en amarillo, tenemos una coma ahí y tenemos otra coma ahí. Esto podría bien estar entre paréntesis, esa es otra función de la coma, darnos información adicional. Pero en este caso no nos desarrolla una idea, sino que nos pone en equivalencia con otra idea. Así que esto es equivalente. ¿Es equivalente a qué? A la palabra de verdad. La palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Son ideas equivalentes, hay que prestar atención ahí. Esto, en términos técnicos, se llama aposición. Aposición, porque muestra equivalencia. Y también deberíamos tacharlo, porque si es equivalente a la palabra de verdad y eso va subordinado, también esto iría subordinado.
Y este y nos conecta con otro verbo o otro verboide, que es habiendo oído la palabra y habiendo creído. Así que, ya que el primer gerundio es subordinado, el segundo gerundio también, habiendo creído, y después tenemos otra frase preposicional, en él. Fíjense cómo se repite la idea, ¿no? En él, habiendo oído la palabra, en él, habiendo creído. Y después tenemos este verbo de estado, que está en futuro, fuisteis sellados. Ese sellados es lo que le da sentido al verbo de estado, pero no tenemos una conjunción que nos permita tacharlo, así que por ahora lo dejamos ahí. Este con el Espíritu Santo, es frase preposicional de la promesa, otra es frase preposicional, y se va a describir al Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice que es las arras de nuestra herencia. Pero todos los pronombres relativos nos van a dar información extra, nos van a adjetivar a un sustantivo o a un pronombre, y por lo tanto es idea subordinada. Es las arras de nuestra herencia. De nuestra herencia, ¿no? Y después, bueno, acá no lo taché, ahí está. Y nos va, esto es una preposición también, hasta la redención, otra frase preposicional, de la posesión adquirida. Es un modificador directo de posesión adquirida o redención adquirida, ¿no? Y acá nos va a dar otra frase preposicional para alabanza de su gloria y otra frase preposicional ahí. Así que, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda como idea controladora, como idea principal es, fuisteis sellados. Fuisteis sellados. ¿Quién fue sellado? Vosotros. Y acá tenemos el pronombre. Fíjense, el sujeto, este es el sujeto. Perdón, vamos a poner ahí azul. Este es el sujeto. Este es el núcleo del predicado, que es el verbo fuisteis. Y después sellados, ya lo saben ustedes, es el predicado subjetivo obligatorio. O sea, es la estructura que le da sentido al verbo. Porque vosotros fuisteis, quedaría sin sentido. Fuisteis sellados, tenemos el sentido. Así que como idea principal, acá podríamos poner así. Vosotros fuisteis sellados. Vosotros fuisteis sellados. Todo lo demás va a desarrollar a este vosotros fuisteis sellados. Esta es la idea que tiene que ir arriba a la izquierda y todas las demás ideas se tienen que ir desarrollando hacia abajo a la derecha. Así que ahora pasemos al diagrama. Veamos acá, ¿dónde está este diagrama? Creo que sería este. Ahí está. Fíjense, en primera instancia, les voy a mostrar algo. Yo puse el también, para no complicarme tanto, como parte de una idea que viene anteriormente desarrollándose. Pero también se puede poner acá como adverbio. Puede estar funcionando como un adverbio. Vosotros fuisteis sellados también. Tiene sentido, tiene lógica. Pero bueno, acá tenemos lo que sería la idea principal de la que estábamos hablando hace un rato. Y fíjense cómo se va a desarrollar esta idea principal. Si ustedes solamente observan el mapa, van a ver algunas líneas que coinciden. Fíjense, esta frase está en línea con esta frase, con estas frases no, pero con este gerundio sí, y con esta frase también. En él, con el Espíritu Santo, habiendo oído la palabra y habiendo creído, para alabanza. O sea, fuisteis sellados, está siendo modificado por estas 4 ideas.
Estas 4 ideas. Vamos a poner acá en orden. Entonces, número 1, en él fuisteis sellados. Número 2, con el Espíritu Santo fuisteis sellados. Número 3, esta es la manera o la forma en que se fue sellado. Y número 4, este es el propósito por el cual fuisteis sellados. O sea, tenemos 4 ideas que están siendo funcionales al pensamiento dominante. Y en él, otra vez, tenemos acá bastantes implicaciones teológicas, pero hoy no es el tema del día, ¿no? Sacar implicaciones teológicas, pero sí ver cómo la gramática del pasaje nos va dando profundidad en cuanto a nuestra teología. Por ejemplo, dice, vosotros fuisteis sellados. Vosotros fuisteis sellados. El sello es la marca distintiva del creyente. ¿Y cuál es la condición? Acá podríamos estar en Cristo. Y nuevamente, punto número 1, podríamos ver la condición o la esfera o el ámbito del sello. Y es Cristo, ¿no? Esa es la condición. Punto número 2, podemos ver el medio, ¿no? El medio del sello o el instrumento del sello. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Fuimos sellados directamente con el Espíritu Santo y se va a explicar un poco más acerca del Espíritu Santo, pero pasemos al tercer punto. Fuiste sellados y acá es, podríamos ver la manera, ¿no? Nuevamente, hay muchas palabras que se van a repetir porque esto es lo que nos ayuda a entender el diagrama. Al principio podríamos poner el requisito, ¿no? del sello, es estar en Cristo. El instrumento del sello es el mismo Espíritu Santo. La manera consiste en 2 cosas. La manera es, en primer lugar, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, y esto dijimos que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Oír la palabra, oír el evangelio y creer en el evangelio. Eso nos habilita para ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es ninguna manifestación sobrenatural, espectacular, no es algo, no se recibe el sello porque alguien me lo da, porque alguien me impone las manos, sino es muy simple esto. Fuisteis sellados habiendo oído la palabra y habiendo creído. Claro, en él, ¿no? Habiendo creído en él. Y en cuarto lugar, tenemos el propósito del sello, ¿no? Y acá tenemos el propósito. Rápidamente nos damos cuenta del propósito porque hay un para. Cuando hay un para, tenemos que plantear cuál es el resultado o el propósito. Para alabanza de su gloria. Claro, el sello del Espíritu Santo no es para que nosotros nos sintamos, empoderados, sino para su gloria. Este es el fin de todas las cosas, es su gloria. Entonces, vamos a pensar, si tenés que dar un devocional de esto, si tenés que predicar, vos podrías hablar del sello del Espíritu Santo y primero la condición o el requisito, ¿no? Es en él. Después, ¿cuál es el sello? Es el Espíritu Santo. Estos fuimos sellados. Y para dar algún matiz más, tenés 2 subpuntos, A y B, acerca del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de la promesa. Es el Espíritu Santo que se prometió que iba a venir, que iba a habitar en el creyente. Y ese Espíritu Santo dice que es la zarra, es la garantía, es el anticipo de ¿qué? De nuestra herencia, pero eso va a tener un límite hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo va a estar en nosotros hasta que llegamos a abrazar esa promesa que se nos ha dado. Es la eternidad donde vamos a estar disfrutando
de la misma presencia de Dios. Y después dijimos que tenemos la manera de recibir el sello. Recibimos el sello del Espíritu Santo no por ir a una campaña donde se está ofreciendo el Espíritu Santo, sino por haber creído la palabra de verdad. La palabra de verdad. Esa palabra es de verdad, no es cualquier palabra. No es una palabra de una persona, sino es la palabra de verdad. La palabra de verdad es el evangelio de nuestra salvación. El evangelio no son experiencias que uno tiene, sino que es la palabra de verdad nuevamente. Y eso es el evangelio de nuestra salvación. Pero claro, habiendo oído no es suficiente, ¿no? Sino que tenemos que responder a eso que hemos oído. Entonces está el oír la palabra de verdad del evangelio y creer en él, creer en él. O sea, acá tenemos esa respuesta al evangelio. Y de esa manera vamos a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, la alabanza de su gloria. La alabanza de su gloria. Ese es el propósito, es poder alabar su gloria, su grandeza, es honrar el nombre de Cristo. Para eso fuimos sellados con el Espíritu Santo. Nuevamente, para alabanza de su gloria nos dice mucho teológicamente, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, yo recibí a Cristo, fui sellado porque creí, pum, y ya está. Ahora vivo como sea mi vida, no me interesa dar gloria a Dios, total, ya tengo el sello, nadie me lo va a quitar. Pero lo que esa persona se está olvidando es el propósito del sello. El propósito es la alabanza de su gloria, es vivir una vida consagrada para la gloria de Dios. Así que fíjense, ¿no? Las conclusiones que podemos sacar a partir del diagrama. Ahora veamos alguna observación más que nos van a ayudar a reconocer cuáles son las palabras que deberíamos estudiar. La primera palabra que nos deberíamos estudiar es esta. Fuisteis sellados. ¿Por qué? No es por capricho, no es porque a mí me guste o porque a alguien le parezca, sino porque es una palabra que tiene incidencia inmediata en la idea dominante de la oración. Fuisteis sellados. Después, otras palabras que podemos estudiar, bueno, algunas palabras que ya sabemos, ¿no? La alabanza, evangelio, palabra de verdad. Esto tiene una carga más teológica, ¿no? Creído en él. Pero, por ejemplo, podríamos estudiar algunas palabras que, aunque no son la idea principal, pero son ideas o palabras que son poco frecuentes. Por ejemplo, las arras. Las arras. Yo no escucho ninguna promoción de algo que se esté vendiendo y se dé un arra. No escuchamos ese tipo de palabra, ¿no? Garantía o una seña, podríamos pensar. Pero, ¿qué significa la palabra arras? O, por ejemplo, ¿a qué hace referencia esta palabra herencia, ¿no? Si tendríamos que elegir. Después son diferentes términos que ya hemos utilizado bastante. Entonces, por ejemplo, podríamos analizar en nuestro estudio semántico, sí podríamos analizar habiendo oído, por ejemplo, cuál es el tiempo del verbo en el texto original, cuál es el modo o la voz del verbo, y cuál es el modo del verbo, ¿no? Tiempo, voz, modo, para ver cómo eso incide en el entendimiento. Lo mismo que con fuisteis sellados. ¿Cuál es el tiempo, voz, modo? Eso nos ayudaría a entender. Cuando hay palabras que son claras para entender, lo que podemos es reparar un poquito más en cómo inciden los accidentes de los verbos, ¿no? Cómo están conjugados, qué tiempo están ocupando. Y el tiempo del verbo nos va a decir el aspecto en estos dos casos, porque estos son gerundios, serían participios en griego. Así que bueno, hasta ahí la observación de este diagrama de bloques, ¿sí? Y esta es la idea, ¿no? La idea no es solamente diagramar y decir, miren mi diagrama, qué lindo que quedó, sino poder ver cómo esto aporta al entendimiento del pasaje. Y nosotros lo estamos viendo rápido, pero deberíamos
observarlo y observarlo, y cada vez que lo vas observando, más cosas vas a poder observar en cómo funciona, en cuanto al propósito. Y bueno, estos son los puntos. Yo si tendría que predicar esto, predicaría 4 puntos, ¿no? Acerca de estos 2 versículos. Le pondría otros títulos a los puntos, pero esto sería básico porque así me está llevando la gramática del pasaje. Así que bueno, hasta ahí con este video.